con un tema muy importante para el desarrollo del curso, sobre todo para que tengamos un poco de conocimiento acerca de qué es la medicina de rehabilitación. En algunos países el término de médico rehabilitador o médico fisiatra, como se conoce en el extranjero, se refiere al conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o de la función o la pérdida o disminución disminuida de un individuo por una enfermedad. Acá vemos un individuo en su máxima expresión, haciendo uso funcional de todas sus articulaciones, estructuras osteo-mio-neuromusculares, ¿no? Entonces, vemos que la medicina física es un área de la medicina relativamente nueva en relación a otras especialidades, pero con una larga historia, ¿no? Que ha cambiado mucho a través de los años. Se refiere que en la Segunda Guerra Mundial ya la medicina física y rehabilitación ya se utilizaba, pero todavía no se consignaba como una especialidad. El comienzo de esta especialidad, dicen autores que debe buscarse desde la prehistoria. Sin embargo, en España, en 1947, la Junta Consultiva de Especialidades ya otorgó a Medicina Física y Rehabilitación su aprobación para convertirse como una especialidad. Entonces, ¿pero qué significa rehabilitación? Pues es la rama de la medicina que enfatiza la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos que puedan causar discapacidad, temporal en este caso o permanente, especialmente en aquellos que afectan los sistemas musculoesquelético, nervioso y aparatos cardiovascular y pulmonar, pero también la parte de alteraciones en lo que son deficiencias cognitivas, y dentro de esas se involucra todo lo que son trastornos del lenguaje, por ejemplo, o discapacidades intelectuales. La medicina física y rehabilitación, el objetivo principal de esta es pues la reintegración del paciente con discapacidad a la familia, para que pueda cumplir su rol como tal, ¿no? Dentro de la familia. A la escuela, para que pueda cumplir el rol de aprendizaje, y en el trabajo, como una reinserción laboral, pueda ser con un trabajo habitual o con un trabajo ya cambiado de acuerdo a su discapacidad. Pero también la medicina física y rehabilitación está enfocada en una atención primaria, ¿no? Porque se hace no solamente en el tercer, cuarto nivel, segundo nivel, sino también en una atención primaria, en donde va enfocado básicamente a la promoción de la salud. Como sabemos, y ya ha cambiado con el tiempo, nada mejor que la prevención. Esto disminuye los costos que tiene un tratamiento, por ejemplo, para una persona con discapacidad. Entonces, en la atención primaria vamos a tener la promoción de la salud, la protección específica en niños, por ejemplo, en edades de riesgo, ¿no? Como por ejemplo niños de 0 a 5 años. Y ahí, por ejemplo, vamos de la mano con las enfermeras, por ejemplo, que tienen el tópico de atención al niño sano, y trabajamos en coordinación para que ellos, a la presencia de algún rasgo patológico, que podría ser neurológico o simplemente un rasgo simple, como que podría ser
digamos, que el niño sea muy blandito, que en nuestro caso llamaríamos ya como médicos un niño hipotónico, o que sea muy durito, donde ya hablaríamos de una hipertonía. Eso ya son signos neurológicos que a veces en la evaluación las enfermeras suelen darse cuenta y entonces inmediatamente lo remiten a medicina física. Secundaria, cuando vamos a hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Este niño, por ejemplo, puede ser referido al médico especialista y entonces el médico especialista va a hacer la evaluación completa según el desarrollo del niño, en este caso, y vamos a tener un diagnóstico temprano. O quizás en lo que vendría a ser, por ejemplo, un simple dolor de rodilla que trae al paciente a la consulta, pero vamos a ver que este paciente solamente se va a enfocar, o el médico a veces se enfoca solamente en el dolor de rodilla. Sin embargo, este dolor de rodilla puede estar trayendo un antecedente de una mala función del complejo osteomuscular y que puede estar haciendo el riesgo para producir una lesión estructural, que en este caso sería el cartílago de la rodilla, y entonces hacemos un diagnóstico temprano para evitar que haya o se lleve a cabo el daño estructural. Entonces, ahí damos el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento adecuado? El tratamiento adecuado no solamente es calmar el dolor, en este caso el tratamiento adecuado estaría relacionado básicamente con evitar o corregir algunos trastornos del sistema osteomio o neuroarticular. Por ejemplo, en el caso de un dolor de rodilla, podría ser un síndrome que involucre la rótula y puede ser ocasionado por un desbalance muscular, lo que conoceríamos como un síndrome patelo-femoral, ¿no? Entonces hacemos el diagnóstico adecuado y hacemos la prescripción adecuada en forma temprana. ¿Para qué? Para evitar que haya un daño estructural. Finalmente, la implicancia terciaria es la rehabilitación como en sí, ¿no? Y esta, pues, como hemos visto, no solamente es de las estructuras osteo-mio-neuroarticulares, que es las patologías más frecuentes que existen, pero sin embargo hay otras, ¿no? Como por ejemplo un paciente que haya tenido un evento cardíaco, un infarto al miocardio, y que tiene que entrar en un programa de rehabilitación cardíaca, pero para esto nosotros tenemos que evaluar adecuadamente y también la rehabilitación es de acuerdo a las fases, ¿no? Entonces, y finalmente, en una terciaria también podemos ver la limitación de la incapacidad, o mejor dicho, la calificación de la incapacidad, ¿no? Anteriormente la incapacidad era solamente de interés de las aseguradoras, por decir. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los accidentes laborales las aseguradoras, digamos, compensan económicamente por daños ocasionados durante un trabajo. Pero ahora ya se ha generalizado. No les quede la menor duda que en algún momento ustedes van a tener que hacer de repente una valoración de la afección del daño, ¿no? Y consecuentemente valorar la incapacidad o la invalidez del paciente. Pero entonces necesitamos conocer términos que se manejan en la rehabilitación y en los diferentes documentos que lo realiza el médico fisiatra. Dentro de los causantes o los factores causales para un
paciente que pueda presentar un daño, tenemos pues la enfermedad como sí, un trauma o también factores genéticos. El medio puede ser actitudes, demandas sociales, ¿no? Y todo esto puede causar un daño. Este daño, estructuralmente, cuando hay afección de un órgano, lo podemos denominar como una deficiencia. Entonces, la deficiencia viene a ser toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica. Esta misma, a su vez, va a generar una discapacidad. ¿Y qué sería la discapacidad? La discapacidad sería la dificultad que tiene el paciente para hacer la actividad que estaba relacionada con esa deficiencia. Un ejemplo, por ejemplo, un paciente que ha sido amputado, un paciente diabético que ha sido amputado por debajo de la rodilla. Y este paciente, dentro de sus labores, tenía, por ejemplo, hacer un trabajo de campo. Quiere decir que trabajaba supervisando de repente en campo, en una minera, por decir. Entonces, este paciente va a tener una deficiencia que sería la amputación, es el daño del órgano. Y como consecuencia de eso va a tener una discapacidad, y esta discapacidad va a ser la dificultad o la imposibilidad de poder desarrollar esta labor que antes hacía en campo. Y la discapacidad lo va a llevar a una desventaja, donde él no va a poder cumplir al 100% sus actividades que realizaba anteriormente, ¿no? Pero todo esto lleva a consecuencias individuales, donde la disminución va a ver relacionada con la independencia, ¿no? Con la movilidad, dependiendo del grado y la magnitud de la lesión. En este caso, que sería una amputación, este paciente no va a poder correr, entonces no va a tener la misma facilidad de movilizarse. En la integración social, si por ejemplo fuera un tema de una secuela de un TEC grave, entonces este paciente puede ser que tenga un problema de una afasia, disfasia, disartria, y entonces va a tener dificultades para la integración social también, ¿no? Y lógicamente va a afectar su situación económica porque ya no va a poder rendir como al principio. También va a tener consecuencias familiares. Entonces va a ser una carga económica. ¿Por qué? Porque va a requerir de repente un tratamiento largo, o también va a necesitar una prótesis, y entonces va a ser una carga económica para la familia. Va a tener necesidad de servicios, como son los servicios de rehabilitación, va a tener problemas con la interrelación social, ¿no? Aún todavía en nuestro país tenemos mucha dificultad con lo de que es la inclusión, ¿no? Muchas veces en los mismos colegios, los niños que tienen algún trastorno simple, miren, simple solamente con lo del lenguaje, son niños que son un poco para bullying o para ser discriminados. También va a tener consecuencias sociales, ¿no? Porque va a demandar de servicios como hospitales, centros de rehabilitación, inclusive acá podríamos poner, por ejemplo, todo lo que son barreras arquitectónicas, ¿no? Recuerdo muy claramente que en el Cusco, por ejemplo, no hay rampas de acceso a las iglesias. Sin embargo, si ustedes han tenido la oportunidad de salir al extranjero, en el extranjero, en todos los lugares turísticos, hay rampas. Y entonces, no es raro ver, por ejemplo, pacientes parapléjicos o cuadriplégicos o cuadriparéticos que tranquilamente tienen acceso a todos los servicios turísticos.
La pérdida de la productividad también es otro tema, ¿no? Imagínense un paciente que estuvo trabajando normalmente y, en una institución, y este paciente sufre un accidente y, digamos, pierde la capacidad de movilizarse con sus extremidades, y entonces su productividad se va a ver alterada cuando él, por ejemplo, tiene la necesidad de tener que movilizarse para realizar su trabajo. Y lo que habíamos visto anteriormente, la integración social alterada al tener problemas con lo que es inclusión. Todo esto ha conllevado a hacer una revisión del clasificador internacional de discapacidad, deficiencia de discapacidades y minusvalía. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto ya se utiliza tanto para hacer la valoración del paciente con discapacidad como para hacer la valoración de la invalidez. Entonces, en el año 2000 ha habido un borrador prefinal de esta clasificación, y en el 2001 ya queda la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, que es el CID. Y en el 2000 ya termina el borrador final de la clasificación internacional de deficiencia y discapacidades, aprobado por la OMS en el 2001, en donde ya definen específicamente cuáles son los conceptos que nosotros debemos manejar. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la deficiencia como pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica, psicológica, fisiológica o anatómica del individuo. Como habíamos visto hace un rato, la amputación del paciente bajo rodilla podría definirse así, ¿no? Esta pérdida del órgano como una pérdida o anormalidad de esta estructura, ¿no? Entonces, la deficiencia está relacionada con el órgano en sí, con la estructura que ha sufrido la lesión. ¿Y cuáles son las clases de deficiencia? Tenemos, como habíamos mencionado, deficiencias intelectuales que afectan la inteligencia en el caso de los niños con discapacidades intelectuales o personas adultas con discapacidades intelectuales, con alteraciones de la memoria que pueden ser secundarias por un accidente cerebrovascular, un TEC, y del pensamiento. Estamos hablando acá, por ejemplo, que últimamente ha aumentado mucho lo que vendría a ser el autismo, ¿no? Que hay una alteración del proceso del pensamiento, una lentitud, una interferencia que no permite que el pensamiento se dé en su plenitud, y estos niños presentan retrasos en el desarrollo. También las deficiencias psicológicas incluyen las que afectan las funciones del estado mental. Tan de moda que está ahora los estados depresivos, los estados psicóticos, las esquizofrenias, ¿no? Y otras funciones complejas de carácter emocional, simplemente la depresión, ¿no? Una depresión que últimamente estamos viendo que se presenta con mucha frecuencia. Las otras deficiencias pueden ser también de lenguaje, que afectan tanto la comprensión. En el caso, por ejemplo, de pacientes con ACV, tenemos afasias de comprensión o expresivas. También en la utilización del lenguaje, ¿no? Un lenguaje que no guarda las formas ni la fluidez. Puede ser en el caso, por ejemplo, de una disartria, o quizás simplemente un trastorno de la articulación o de la pronunciación. Y otras funciones asociadas, como en el caso del aprendizaje, como habíamos hablado en estos niños que tienen lentitud en el pensamiento y trastornos del aprendizaje, que se asocian bastante los niños con autismo. Las deficiencias auditivas, como todos conocemos, puede ser desde los problemas tanto
extra auditivos, o sea, todo lo que es la oreja en sí, o como los del oído medio o del oído interno, ¿no? Que podrían producir alteraciones neurosensoriales. Las deficiencias visuales, que vienen desde el tema de utilizar simplemente unos lentes para corregir la visión, hasta la ceguera. Las deficiencias viscerales, que están relacionadas con órganos internos como el corazón, los pulmones y otras funciones especiales. Las deficiencias musculoesqueléticas, que como les dije son las deficiencias o son los problemas, las patologías más frecuentes que afectan todo lo que es el sistema óseo, mio, neuroarticular, como son la cabeza, el cuello, las extremidades. Finalmente, las deficiencias generalizadas y sensitivas y otras que incluyen otros problemas de sensibilidad, deficiencias metabólicas, como por ejemplo en la diabetes, que los pacientes en el transcurso de la enfermedad o en la progresión de la enfermedad ya presentan polineuropatías, trastornos metabólicos en sí, problemas renales, y inclusive trastornos del pensamiento y de la memoria. En los conceptos introducidos en el clasificador internacional de discapacidades y deficiencias, tenemos también pues el otro término que habíamos dicho que era producto del daño orgánico, que vendría a ser la deficiencia, y entonces vemos la discapacidad, y la discapacidad, el concepto sería restricción o ausencia debida a deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal. Entonces, un paciente que tiene una deficiencia, de hecho que va a tener una discapacidad, porque ya la normalidad, digamos, no va a ser su común, ¿no? Ya va a tener una restricción debido a esta deficiencia. Y se da a nivel del individuo en sí, a sus facultades, a su actividad. Entonces, nosotros dentro de la especialidad hacemos lo que es la clasificación, el certificado de discapacidad. Y el certificado de discapacidad nos pide todos estos ítems que están desarrollados acá, en donde valoramos cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, en la conducta. ¿Qué vamos a valorar en la conducta? En el paciente veremos si el paciente tiene, por ejemplo, si está ubicado temporoespacialmente, si recuerda primero el yo, quién es él, dónde nació, si está ubicado. También acá podremos ver si el paciente tiene alguna alteración que pueda estar indicando una discapacidad intelectual, ¿no? Que puede ser, como les había dicho, puede ser desde leve, que va a ser bien difícil que podamos detectarla fácilmente, o una profunda que ya pues se visualiza fácilmente. En la comunicación estaríamos hablando no solamente de la comunicación hablada, sino también de la comprensión, también de la señalización, como por ejemplo, si el paciente o la persona que está solicitando este documento puede interpretar, por ejemplo, las señas, ¿no? Como ven, como arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Por ejemplo, también podría ser lo que es inclusive el semáforo, ¿no? Porque es una forma de decir que pare o que siga o que esté alerta, ¿no?
En el cuidado de la persona, vamos a ver que valora o se analiza, el paciente puede vestirse solo, se baña solo, puede realizar la higiene post-excreción. Entonces, valora esa parte, ¿no?, del cuidado de la persona. Y todos estos ítems se valoran como leve, 0 si la persona cumple completamente la actividad. 1 si la logra hacer, pero con cierta dificultad. 2 si a pesar de que logra, pero necesita un apoyo, como por ejemplo un bastón, quizás una adaptación. 3 cuando requiere la ayuda de una persona. 4 cuando esa persona que ayuda requiere la ayuda de otra persona adicionalmente. 5 cuando esa persona es totalmente dependiente. Y 6 que a pesar de eso no se puede llevar a cabo la actividad. Entonces nos habíamos quedado en el cuidado de la persona. La que sigue es la locomoción, y ahí valoramos, por ejemplo, la locomoción en terreno plano, subir gradas, en bajadas, en subidas, con planos de inclinación diferentes. Si esa persona, por ejemplo, puede subir a un bus, ¿no?, el impulso para subir la grada. También valoramos ahí la capacidad de mantener, digamos, de poder caminar distancias. En la disposición del cuerpo, ahí ya estamos hablando en actividades, por ejemplo, de poder realizar las compras en el mercado o en la tienda que está cerca, de saber si esa persona tiene idea del dinero, si sabe, si puede comprar. De la destreza, ya estamos hablando de motora fina, ¿no? Estamos hablando si esa persona tiene la capacidad, por ejemplo, de poder echarse el azúcar, endulzar su café o su leche, o untarle mantequilla al pan, desde las más simples hasta las más complicadas, que podría ser picar, trasladar o contar las monedas, abrir cerrojos. Y de la situación estamos hablando de una persona que para poder subsistir requiere de algo necesariamente que la tenga que llevar. Por ejemplo, un paciente que tenga asma, si tuviera que trasladarse a algún sitio, tendría que llevar sus nebulizadores. O en el caso, por ejemplo, de los pacientes con insuficiencia renal que utilizan diálisis, estos pacientes estarán pues en una situación en donde dependen de un aparato, ¿no?, que viene a ser la hemodiálisis, y entonces se les califica como la necesidad que tienen y cómo es que a pesar de la diálisis se sienten, ¿no? Hay pacientitos que entran a la diálisis tranquilos y salen tranquilos, pero hay pacientes que no, van a diálisis y salen y tienen que ir acompañados porque salen mal, y entonces la gravedad de su discapacidad va a ser mayor. Muy bien. Entonces, dentro de otro concepto está lo que es la minusvalía, ¿no?, que ya esta está relacionada con el medio donde se desarrolla, nivel social, ¿no? Es la restricción de la participación, como esta deficiencia que ha ocasionado una discapacidad, y esta discapacidad le ha restringido una forma de poder participar en todas las actividades, ¿no? Entonces se dice que es una situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso. Se da a nivel social. Entonces, vemos que la enfermedad o trastorno
va a llevar a una deficiencia, esta una discapacidad y esta una minusvalía. Que la deficiencia se da a nivel del órgano, ¿no? Pérdida de funcionamiento, la discapacidad, limitación de la actividad, que es a nivel personal, y la minusvalía, que es la desventaja social, a nivel social. Entonces acá tenemos un cuadrito donde hace un resumen, unos ejemplos de cómo sería un daño, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, qué ocasionaría, qué sería la deficiencia musculoesquelética, que la conocemos como una hemiplegia, una discapacidad para la locomoción, la marcha, para saltar obstáculos y traslados, y una minusvalía en el caso de que sea un docente que tenga el miembro dominante derecho, podrá o no podrá hacer su labor en su vida social o en el desempeño de su social, ¿no? Y así tenemos este mismo paciente con accidente cerebrovascular puede tener una fascia y entonces va a tener una discapacidad para la comunicación y también una dificultad para desarrollarse en la vida social. Y así sucesivamente tenemos, en el caso, por ejemplo, músculo esquelético, un amputado bajo rodilla, que va a tener una deficiencia musculoesquelética, que va a tener una discapacidad para la locomoción, para caminar, para los traslados, y si es deportista va a tener problemas, pero se puede, digamos, de alguna manera subsanar parcialmente con adaptaciones, ¿no? Como prótesis. En las cognitivas tenemos a este niño con síndrome Down que tiene un problema musculoesquelético, porque los niños Down por lo general cursan con una hipotonía y va a tener problemas de la destreza. También cursan con una deficiencia intelectual y estas van a llevar a problemas de conducta, de lenguaje, va a ser una discapacidad de comunicación y así sucesivamente. ¿Me avisan si estoy yendo muy rápido o estamos bien? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos un paciente, a una persona que ha tenido una amputación, aparentemente bajo rodilla, que tiene una prótesis, ¿no? Que tiene como aparentemente su actividad es de un deporte de alta intensidad o profesional, entonces le han hecho una adaptación de un socket con un pie de carbono que no necesita una articulación porque por el peso que hace hacia el pie de carbono, esta le responde con un impulso o con una movilidad que le permita hacer su actividad. Aquí tenemos personas que probablemente hayan tenido una lesión medular, pero que se están integrando socialmente y entonces entran a un programa que es de deportes adaptados. Si se fijan, las sillas, por ejemplo, tienen una disposición donde amplía la base de sustentación y les permite tener mayor equilibrio y se están organizando para jugar básquet, ¿no? Estos deportes adaptados tienen todo un protocolo y reglas dependiendo del grado de discapacidad. Entonces, el proceso de rehabilitación integral es uno de los objetivos de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el objetivo principal no solamente es subsanar esta deficiencia que ha tenido el paciente, sino que es llevarlo a un objetivo principal que es la integración a las diferentes actividades, ¿no? Entonces tenemos acá que dentro de esto tenemos la rehabilitación
basada en mejorar las habilidades para que puedan de alguna manera integrarse a la labor, a su trabajo, a la escuela o a la vida social. Todo esto se basa lógicamente en la rehabilitación profesional y para lograr nuevas habilidades y poder tener una inclusión y una accesibilidad mejor dentro de su rol en la sociedad. Aquí vemos que no solamente estos problemas de traumas o de problemas genéticos solamente se dan en la ciudad, ¿no? También se dan en lugares donde quizás vamos a hacer nuestro serum. Y fíjense acá, este niño que aparentemente tiene un problema de una parálisis cerebral infantil, cómo le han confeccionado esta silla con un respaldar, buscando los mejores ángulos para el apoyo de cabeza y control, y para que pueda tener una interrelación con el medio. Entonces, los programas de rehabilitación son pues programas que están diseñados para atender las necesidades, pero individualmente, de cada paciente, ¿no? Y cada programa es diferente. Como habíamos visto, puede ser un programa diseñado para un paciente como el que hemos visto acá, en donde vamos a tener que tener la necesidad de hacer una indicación para mejorar lo que es la parte musculoesquelética, en el control postural, lo que es la parte cognitiva, lo que es la parte de la reeducación orofacial. Aparentemente este niño con dificultad para deglutir, la indicación para estimular todo lo que es la parte cognitiva y el lenguaje con ello. Entonces, cada programa de rehabilitación es un programa individualizado. Acá tenemos esta paciente que aparentemente tiene una paraplegia. Bueno, paraparesia puede ser porque está logrando hacer 2 puntos y ha adaptado sus manitos con sus sandalias, y probablemente la forma de movilizarse es la de gateo. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en donde se hacen adaptaciones. Probablemente cuando ustedes vayan al serum se van a dar cuenta que siempre hay formas de ayudar, siempre. Quizás no hay estos bloques, pero se puede adaptar con otras cosas que haya en el medio, ¿no? Este niño, que es un niño, si vemos los rasgos, es un niño Down, y la mamá probablemente está haciendo una intervención de estimulación bajo la supervisión, no necesariamente de un médico rehabilitador, pero tenemos que conocer, ¿no? Estos niños traen consigo todas las discapacidades que habíamos visto, ¿no? Musculoesqueléticas, de trastornos o déficits cognitivos, y muchos inclusive cardiopatías o problemas pulmonares. Aquí la mamá estimulando al niño con una pelota de una forma simple, pero con conocimiento, probablemente guiada por una persona que tiene conocimiento, ¿no? Cómo es que se tiene que hacer. Acá una profesora habrá enseñando, o una madre de familia enseñando, abordando la parte cognitiva, ¿no? Acordémonos que dentro de las discapacidades cognitivas están las intelectuales, entonces hay trastornos del aprendizaje, y acá poniendo su parte
la profesora o la madre de familia. Aquí tenemos un personal de salud que está hablando con la niña, que probablemente pueda tener un mielomeningocele o un problema congénito, y le está enseñando cómo es que tiene que utilizar, miren, esta muleta artesanal, pero que le va a ser de mucha utilidad. Y acá la vemos, ¿no? Está logrando hacer lo que podríamos hacer acá con un ortético sofisticado o una ayuda biomecánica sofisticada, pero lo está logrando hacer. Y simplemente con adaptaciones del medio nada más. Acá una niña que tiene una mesa multifuncional, una silla de ruedas que hace control postural y también le hace de carpeta para que pueda desarrollar sus actividades. Y acá tenemos que ver que dentro de la simpleza de este lugar, han logrado ver que las barreras arquitectónicas son una forma de discriminación a las personas. Y entonces han hecho esta rampa para que la persona o la niña tenga mayor accesibilidad probablemente a este ambiente que puede ser un colegio. Aquí una polea artesanal que le está sirviendo a este señor para trabajar miembros superiores, ¿no? Fíjense en estas pesas que se han hecho de cemento para fortalecer, y la silla también que tiene un apoyo posterior, tratando de hacer un control de la postura. Acá un niño que le han hecho una carpeta adaptada, fíjense, con un apoyo en los miembros inferiores para tener un mejor apoyo. Este niño que tiene una sujeción en la parte dorsal nos está indicando que probablemente tenga un déficit de control de tronco, ¿no? Por la actitud de las manitos, pareciera que es una parálisis cerebral infantil, con una cuadriparesia o simplemente que afecta a los miembros superiores. Este señor, que a pesar de su discapacidad está haciendo la última parte de la reintegración, lo que es la rehabilitación profesional. Él, a pesar de su discapacidad, está trabajando en su chakra, ¿no? Y cumpliendo su rol social y familiar que le corresponde. Acá tenemos un niño aparentemente con una discapacidad intelectual y haciendo uso de la inclusión escolar, que muchos colegios aún todavía no logran hacerla, pero tenemos que apoyar en eso. Ya hay colegios, como norma, los colegios deben hacer inclusión con personas con discapacidad, lo que va a significar lógicamente que hagan una malla curricular especial para ellos, pero ya hay una normativa que así lo indica. Acá también tenemos un poco de inclusión, esta niña que le han hecho una mesa adaptada. Entonces, las metas en rehabilitación o las metas de los programas de rehabilitación es obtener el máximo nivel de independencia de sus pacientes. En eso se basa básicamente, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta sus capacidades, aspiraciones en la vida. Tratando de alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social, vocacional y educacional, compatible con su deficiencia fisiológica y anatómica. ¿Para qué? Para que pueda cumplir sus metas, sus objetivos, y pueda ser reintegrado tanto en la parte escolar, laboral y social.
En rehabilitación, igual que en cualquier especialidad, es básico la historia clínica completa, una anamnesis que debe incluir, si es una persona que ya trabajaba, una historia laboral, un examen físico general, quizás un examen físico un poquito más exhaustivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la consulta, el paciente desde que ingresa a la puerta vamos a ver que ya nosotros estamos evaluando cómo se desarrolla, cómo hace la marcha, cómo integra sus 4 extremidades, cómo se desviste, cómo se traslada desde la posición de sedente a la camilla, con qué facilidad o con qué dificultad, ¿no? También tenemos dentro de nuestra evaluación a valorar todo lo que son las actividades de vida diaria, con las escalas que ya seguramente en el desarrollo de la práctica hemos hecho, o las hemos por lo menos mencionado, y la valoración funcional. Igual, si hay necesidad, pediremos todos los estudios de imagenología que sean necesarios, o los de laboratorio, o de una electromiografía, sobre todo para cuando tengamos alguna duda, ¿no? Dentro de la evaluación del médico rehabilitador no solamente está, digamos, llegar al diagnóstico, sino el pronóstico. Es necesario verlo de esa forma. ¿Por qué? Porque muchas mamás vienen, por ejemplo, con niños que han tenido alguna lesión central, y estos niños, estas mamás, dejan todo, absolutamente todo. Si son mamás jóvenes, son mamás que dejan de su vida social aparte, dejan sus planes profesionales aparte, hasta dejan la vida familiar, la vida de pareja, porque como que se entran en un shock donde lo único que les interesa es sacar adelante a su niño, ¿no? Entonces, necesitamos hablar con la familia, hacer un pronóstico de la enfermedad, cómo va a ir este niño, qué posibilidades tiene de que el niño pueda caminar, de que pueda hablar, de que pueda entrar a un colegio normal. Entonces, nos vamos a ir un poquito más hacia la visión para ver y decirle a la madre, ¿no? Mire, señora, usted va a atender a este niño, y este niño no va a necesitar 10 sesiones de terapia. Este niño probablemente va a necesitar que usted lo apoye con terapias hasta los 18 años, o los 10 años, o los 5 años, para que la madre de alguna manera pueda planificar su vida, ¿no? Y, lógicamente, este pronóstico de la enfermedad nos va a decir, vamos a llegar a tal meta. Normalmente se piden metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Si este niño por lo menos logra controlar la cabeza y después logra sentarse, entonces es lo más urgente que necesita para hacer la progresión del desarrollo de la marcha. Bueno, entonces, dentro de la valoración osteomuscular tenemos el valorar en sí el sistema osteo-mio-neuroarticular. Como dice el nombre, es un sistema en donde se interrelacionan todas estas estructuras. Y entonces tenemos que valorar lo que son las articulaciones, y para esto nosotros podemos utilizar desde un simple goniómetro hasta equipos sofisticados, ¿no? Que ya venden en el mercado, que son cámaras donde se evalúa, por ejemplo, la marcha, y también podemos inclusive ver cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se desarrolla la marcha y la implicancia de todas las estructuras. El test muscular, que es la valoración de la fuerza muscular, que existen varios métodos. El de Daniels, que por ejemplo va a valorar como es leve, moderado, severo, y también otras que valoran como este internacional, que valora desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, donde 0 es nada de movimiento,
1, fasciculaciones, 2, hay movimiento, pero no llega a vencer la gravedad, 3, logra vencer la gravedad, 4, logra vencer la gravedad y con un poco de resistencia, y 5, que se asemeja a la normalidad. Estos test articular y test muscular son test que nosotros, si los utilizamos constantemente, nos vamos a familiarizar y vamos a hacer como toda una secuencia para poderlos utilizar con la facilidad y con el tiempo que permite la consulta. Acá tenemos un goniómetro, ¿no? Entonces, como habíamos visto, consiste pues en medir la situación de un segmento corporal con relación a otro con este aparatito, y para ello nosotros tenemos que saber qué tipo de articulaciones tenemos, ¿no? Por ejemplo, la del hombro es una articulación totalmente diferente a la articulación, y su movilidad también va a ser totalmente diferente a la del metacarpo, por ejemplo, ¿no? De la mano. Entonces, tenemos que saber qué tipo de articulación tenemos para, y lógicamente, saber cuál es la normalidad. Y lo apuntamos, y también esto nos va a servir como un parámetro para ver la evolución después de la aplicación del tratamiento que le vamos a indicar, ¿no? Aquí tenemos la utilización del goniómetro en diferentes músculos, ¿no? En este caso de la cadera, perdón, de las articulaciones, en este caso de la cadera, del codo. Acá un goniómetro un poquito más diferente para evaluar articulaciones pequeñas, como son las metacarpo, las falángicas. Y bueno, acá, lo que les había dicho anteriormente, tenemos cada articulación, como el hombro, tiene diferentes movimientos, como son flexión, extensión, abducción, aducción. Tenemos que saber en qué posición debemos tomarlas, cuáles son los rangos articulares normales, ¿no? Cada una de estas articulaciones. La de la cadera, la de la rodilla, la del tobillo. Y bueno, como habíamos dicho, el test muscular ya se refiere más que todo a la fuerza, a la evaluación de la fuerza de un músculo o de un grupo de músculos, en donde, como les había comentado, acá tienen varios tipos de test, ¿no? Para hacer la valoración de la fuerza muscular. Particularmente utilizamos la internacional o la de Daniels. Aquí tenemos que que adoptar ciertas posturas con el paciente. ¿Para qué? Para hacer la evaluación correcta y para que no haya compensaciones con otros músculos. ¿Ya? Y esto, bueno, es bastante extenso, y yo les recomiendo que si tienen la oportunidad lo hagan entre ustedes, y cuando pasemos a las prácticas vamos a evaluar de acuerdo al paciente que se presente. Si se presenta un paciente con un hombro doloroso, veremos sus rangos de movimiento, tanto en la abducción, elevación, extensión, rotación interna, rotación externa, y veremos si hay alguna complicación originada por el problema de fondo etiológico del hombro. Aquí tenemos la evaluación de los miembros inferiores, donde hacemos pues la flexión, la abducción, las rotaciones, y inclusive tenemos que tener en cuenta que mucha de estas de esta valoración muscular también nos va a dar un parámetro para ver si la evolución con el programa de rehabilitación, con la dosificación o con el tipo de ejercicio que le hemos indicado, está dando resultados. Entonces hacemos como una evaluación con su test muscular y con su test articular, y esta va a tener una evolución favorable o desfavorable con relación a los controles.
Bueno, como habíamos visto en la valoración de las actividades de la vida diaria, también tenemos las actividades instrumentales de la vida que están relacionadas básicamente a alguna actividad específica, ¿no? Como las domésticas, financieras, control de la medicación y manejo de aparatos, ¿no? Como manejar el celular, la laptop, ¿no? Como poder pagar, por ejemplo, o saber el valor del dinero, o digamos desarrollar una actividad doméstica utilizando correctamente todos los instrumentos, o saber, por ejemplo, el control de su medicación, en qué hora le toca, hacer una distribución, un cronograma. Las actividades de la vida diaria, básicas de la vida diaria, están relacionadas básicamente a actividades que se realizan básicas, totalmente básicas, que están relacionadas con la higiene, alimentación, deambulación y control de esfínteres. Entonces vemos que esto también nos va a dar como cierta idea de cuál es la discapacidad del paciente. Entonces, como lo habíamos visto, hay varias escalas o test para hacer la valoración funcional. Pero básicamente las instrumentales están relacionadas con el teléfono, ir de compras, la preparación de los alimentos, como lo habíamos visto, ¿no? Que son un poco más complejas que las básicas. Y las actividades básicas, como les había indicado, pueden estar evaluadas por esta escala o índice de Bartel, que sí lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando nos piden un informe, ¿no? Nos pueden pedir un informe, entonces nos tenemos que familiarizar y aprender bien en qué consiste y qué valoramos. La de Bartel es una escala o un índice que nos permite valorar los niveles más sencillos y elementales, como acá lo vemos: comer, moverse, hacerse, controlar los esfínteres. En donde se gradúa en puntos, y donde de 45 a 59 puntos es grave, moderada de 60 a 80 puntos y ligera más de 80 puntos, siendo la puntuación máxima de 100 puntos. Y acá tenemos esta valoración de Bartel, que nos tenemos que familiarizar y que va a valorar la función de comer, lavarse, vestirse, arreglarse, y que nos da puntuación de calificación, ¿no? Como vemos acá en el ejemplo, por ejemplo, de comer, totalmente independiente, necesita ayuda para cortar la carne, el pan, 5, y dependiente, 0. Y vamos haciendo la suma al llegar a los puntajes que hemos visto acá para catalogar con este índice la gravedad del paciente. También existen otras valoraciones funcionales, pero como les dije, particularmente utilizamos más las de Bartel, que es las que la mayoría de colegas utilizan. Finalmente, para ver en lo que vendría a ser la evaluación, ya hemos visto articular, muscular, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la neurofisiología, que viene a ser relacionada con la neuroconducción o velocidades de conducción, que está relacionada con una evaluación que se denomina como electromiografía, en donde la neuroconducción se estudian las respuestas sensitivas y motoras de los nervios periféricos mediante estímulos eléctricos y en conjunto, ¿no? Con técnicas especiales. De esta electromiografía ya pues ha habido una evolución abismal. Ahora les comento que esta electromiografía o velocidad de conducción ya se hace inclusive intraoperatoriamente. Les pongo un ejemplo: un neurocirujano que está operando para liberar una raíz por una
protrusión discal que está afectando el nervio. Entonces, si ustedes, acuérdense que han entrado a una sala de operaciones por la sangre y por la similitud de las estructuras, muchas veces ahí ocurren lesiones de nervios o accidentes, ¿no? Entonces ya ahora hay una monitorización intraoperatoria que nos permite o que le permite al médico relacionarse con el médico fisiatra, donde está monitorizando esto y le va a decir, por ejemplo, va a tocar el nervio ciático, por decir, y va a decir, estoy encima del nervio ciático, sí, porque este registro se va a dar en una pantalla, y ahí está el médico a decirle, sí, ese es el nervio ciático. Entonces lo aislará y hará, digamos, la disección o la limpieza que tuviera que hacer para continuar la cirugía, lo que nos va a indicar, lógicamente, un avance increíble, porque no solamente se da a nivel de nervios periféricos, inclusive se da a nivel de intervenciones intracraneales, donde nos pueden decir qué zona correspondiente a qué área de la parte motriz estamos tocando, ¿no? Entonces, realmente ha avanzado bastante y ya se está utilizando, inclusive en Lima ya hay algunos hospitales, algunas clínicas que ya están utilizando esta velocidad de conducción para poder hacer unas cirugías dirigidas. En cuanto al estudio, a la electromiografía, se refiere básicamente a la función del músculo, ¿no? En donde vamos a ver, vamos a ver aquí, cuando nosotros pedimos una velocidad de conducción, estamos pidiendo, y una electromiografía y velocidad de conducción, el estudio de los músculos y de los nervios, que nos va a permitir hacer una clasificación del tipo de lesión y también nos va a permitir hacer el pronóstico. Un ejemplo bien rápido es, por ejemplo, si ustedes tienen una lesión del nervio facial y este paciente, por ejemplo, puede ser que no haya evolucionado favorablemente o en el tiempo esperado. Le pedimos un estudio neurofisiológico y vamos a ver que en este estudio neurofisiológico el neurólogo o el rehabilitador que ha hecho el procedimiento nos va a poner lesión del nervio periférico, lesión del séptimo par facial derecho, de tipo neuropraxia, una axonomesis o una neuromesis, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a indicar eso? Nos va a dar un pronóstico de recuperación. Si hablamos de una neuropraxia, estamos hablando que probablemente solo se ha afectado la mielina del nervio y fisiológicamente esta debe recuperarse casi en su totalidad en unos 3 meses. Sin embargo, si es una axonomesis, tendremos que ver cuánto ha sido la afección de la estructura que serían los axones, si ha sido 10%, 30% o ha sido más del 30%, y esto nos va a ayudar a hacer un pronóstico. Entonces le diremos al paciente, mire, usted ha tenido una axonomesis de tal grado y probablemente su lesión va a tener que resolucionarse o vamos a ver una evolución favorable en el transcurso de 6 meses o quizás un año, y porque hemos tenido casos en pacientes, por ejemplo, que han tenido una axonomesis severa hasta en 3 años, ¿no? Entonces eso les permite hacer un pronóstico también de la enfermedad para que el paciente no se desespere. Eso es lo que nos diferencia con otros profesionales, ¿no? Otros profesionales ofrecen, bueno, ni siquiera profesionales, de repente gente empírica que le dice al paciente, yo con 10 sesiones te voy a curar, ¿no? Entonces, pero no se basan en nada científico, cuando nosotros podemos basarnos en algo. Y así como es para el nervio facial, también para todas las lesiones de nervios periféricos.
Entonces vemos que las indicaciones de la electromiografía y velocidad de conducción, vamos a ver pues que nos va a ayudar a la localización de las lesiones de nervios y que nos va a permitir ver cuál es el origen neurógeno de cada lesión, ¿no? Si está afectado el nervio o si está afectado el nervio o el músculo, ¿no? Entonces, dentro de las neuropatías podemos tener pues, que son desmielinizadas, por una mala, por una mala llegada del estímulo nervioso o es un músculo que está ya presentando alteraciones en su estructura, y que en ese caso, por ejemplo, podrían ser las miopatías, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando se hace una electromiografía, las razones por las que se piden es para diagnosticar las fuentes de dolor, el calambre, por ejemplo, en caso de una radiculopatía, o una debilidad en caso de los músculos, como estábamos hablando de una miopatía, o para diferenciar entre la debilidad muscular real y las limitaciones que se deben también el dolor en el caso de dolor musculoesquelético, para determinar si los músculos están trabajando apropiadamente y para diferenciar entre padecimientos musculares y disfunciones debidas a un desorden nervioso. Muy bien, entonces hemos concluido con esta primera parte. Vamos a pasar a una segunda parte que sería lo que es prescripción del ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta con el tema anterior? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se lo escucha. Ya. ¿Alguna pregunta o pasamos al otro tema? Muy bien, entonces pasamos al otro tema. Muy bien. Entonces, en fisiología del ejercicio, básicamente vamos a tomar lo que vendría a ser qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos la prescripción del ejercicio, la indicación del ejercicio, tanto en la parte muscular como en la parte de órganos, metabólica. Recordemos que en la prescripción del ejercicio nosotros estamos frente a un paciente y como dosificamos medicamentos, también tenemos que dosificar el ejercicio. Como hacemos la prescripción de un medicamento, también tenemos que seleccionar un tipo de ejercicio
siempre considerando al paciente y sus patologías que lo traen a la consulta. Inicialmente, es importante saber que el sedentarismo no se considera como una enfermedad en sí, pero ciertamente esta va a ayudar al desarrollo de enfermedades y las hace más difíciles de tratar, ¿no? Porque el sedentarismo, estamos hablando también de una falta de adherencia al ejercicio. Cuando hablamos de sedentarismo, no solamente estamos hablando de que acá como Simpson se echa y come y así, ¿no? Sino que también estamos hablando de las personas que nos mantenemos mucho tiempo, quizás hasta 12 horas, frente a una computadora, donde no nos movilizamos y nuestros músculos, nuestro sistema osteomúsculo nervioso no está trabajando, ¿no? Entonces, los inconvenientes del sedentarismo van a ser efectivamente efectos sobre el sistema circulatorio, va a haber trastornos en la mineralización del hueso, y que los va a hacer más frágiles, la reducción a la resistencia muscular, también nos va a llevar a un aumento de peso, va a haber un deterioro prematuro de las facultades neuromotoras y sensoriales. Y lo más frecuente últimamente, lo que vendría a ser enfermedades cardiovasculares. En la fisiología del ejercicio se estudia la alteración que se da en las estructuras, como habíamos hablado, del cuerpo y sus funciones durante los estímulos agudos y crónicos del ejercicio. ¿Pero qué son estos estímulos? Son estrés, son fuerzas de estrés que nosotros aplicamos tanto a cualquiera de estos sistemas, ¿no? Que puede ser músculo, que puede ser hueso, que puede ser nervio, que puede ser articular. Y para ello nosotros tenemos que tener un conocimiento de qué es lo que hace el sistema osteomio-neuroarticular. Este sistema, en el caso de los músculos, tenemos que reconocer tipos de fibras, como son las fibras blancas de acción rápida, donde el metabolismo predominantemente anaeróbico se da por la escasez de mitocondrias. Vamos a tener que ahí va a haber enzimas glicolíticas más numerosas para la liberación de una energía rápida. Esa vendría a ser una energía rápida, pero de poca duración. Son estas fibras blancas, son fibras grandes que sirven para realizar contracciones rápidas y potentes. Y estas predominan en los miembros superiores y más aún en las manos, ¿no? Desarrollan movimientos donde intervienen la fuerza y la velocidad. Sin embargo, las fibras rojas de acción lenta están relacionadas más con el metabolismo oxidativo elevado, con altas concentraciones de mitocondrias. Por lo tanto, su acción va a ser un poco más, de más duración. También hay presencia de mioglobina, la que da la coloración al músculo y almacena gran cantidad de oxígeno. Tiene una demanda mayor de circulación sanguínea y están inervados por nervios motores más finos por presentar un grado de excitación bajo. Predominan básicamente en los miembros inferiores. Estas van a desarrollar los mecanismos de resistencia y fuerza y, como vemos, los miembros inferiores en actividades de deporte, digamos, nos van a dar mayor duración, ¿no? Mayor resistencia. Pero tenemos que ver en esta la aplicación en la rehabilitación o en la prescripción del ejercicio. Nosotros al trabajar los miembros tenemos que tener en cuenta que los miembros superiores están destinados a movimientos de velocidad y fuerza
pero mientras que los miembros inferiores se adecúan más a un trabajo manteniendo la resistencia, como habíamos visto, por la presencia de las fibras rojas de acción lenta. La fatiga y el agotamiento físico es mayor cuando se entrena los miembros superiores. Sin embargo, todos los músculos tienen una porción tanto de fibras blancas como de fibras rojas, y de su porción o proporción va a depender la función y la actividad específica del músculo. En los oficios y los trabajos que se desarrolla el paciente puede modificar la composición dependiendo de qué actividad realiza, ¿no? Si es un paciente que camina bastante, pues va a predominar un tipo de fibras, y si es un paciente más sedentario y que trabaja más con los miembros superiores, pues van a predominar las fibras blancas, donde se van a desarrollar por la actividad que realiza. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta los sistemas energéticos. Estos sistemas energéticos tenemos diferentes, que es el sistema anaeróbico aláctico y también el sistema anaeróbico láctico, ¿no? Estos sistemas y el oxidativo. Estos sistemas tienen una aplicación en la prescripción del ejercicio, porque de eso va a depender que nosotros podamos indicar correctamente el tipo de ejercicio. ¿Para qué? Puede ser para bajar de peso, puede ser para fortalecer, puede ser ejercicio para mantenerse en un estado sano. Entonces, tenemos que conocer estos sistemas, estos tres sistemas, para que podamos hacer una prescripción correcta. Entonces, aquí tenemos el sistema anaeróbico láctico o glucólisis, que lo habíamos mencionado anteriormente, que es típico de este sistema, ¿no? En donde los hidratos de carbono son la fuente de energía y no requiere oxígeno. Entonces, se produce todo un sistema en donde hay la participación de los ATPs que van a producir el ácido láctico, ¿ya? Y estos sistemas en sí, el sistema tanto anaeróbico no láctico y el láctico, y el oxidativo, no es que se susciten en un específico tipo de ejercicio. Lo que va a suceder es que estos se suscitan con mayor intensidad en un tipo de ejercicio, pero se suscitan los tres tipos de sistemas, se realizan los tres tipos de sistema ante el ejercicio. Acá tenemos el sistema aeróbico u oxidativo, donde vendría a estar relacionado con el ejercicio básicamente aeróbico, ¿no? Entonces acá entran los hidratos de carbono, como glucógeno, las grasas y las proteínas, y son las fuentes de energía, y dicha energía es mucho mayor que la que se obtiene por la glicólisis que estaba en el sistema láctico. Requiere de oxígeno y el ATP se sintetiza en la mitocondria de la célula con mayor intensidad. Y entonces la capacidad para metabolizar el oxígeno y otros sustratos va a estar en relación con la concentración de estos ATPs en las mitocondrias. La capacidad es máxima y predomina en el ejercicio después de 1 minuto de ejercicio. Como les dije, estos tres sistemas se dan dentro de un ejercicio, algunos en mayor intensidad y otros en menor intensidad. Las resistencias relativas de los diferentes sistemas, se dice que el sistema del fosfágeno es igual para descargas puntuales
de fuerza, ¿no? Como por ejemplo levantar pesas, 100 metros planos, etcétera, como actividades de ejercicio. El sistema de glucógeno ácido láctico se da más para resistencia intermedia, ¿no? Como carrera de 800 metros, fútbol, tenis. Y el sistema aeróbico es de alta resistencia, como las maratones, la natación. Entonces, esto nos da más o menos una idea de qué ejercicio, qué dosis tenemos que prescribir para utilizar, para hacer que este sistema predomine dentro del ejercicio que estamos prescribiendo. Entonces, nos dan ejemplos de más o menos de en qué ejercicio vamos a preferir que este sistema se dé. Entonces, la respuesta del organismo al ejercicio físico, el ejercicio físico constituye para el organismo un cambio en las condiciones de equilibrio del medio interno. Como habíamos visto, no solamente es del sistema osteomiomuscular, sino también del equilibrio del medio interno. Es decir, una perturbación de la homeostasis que es captada por diferentes receptores del organismo, ¿no? Traduciéndose por un mecanismo de feedback o retroalimentación en una serie de respuestas del organismo que intenta compensar el desequilibrio causado. Por eso es que nosotros, para la prescripción del ejercicio, tenemos siempre que tener en cuenta que estamos frente a pacientes que tienen alguna patología. Y por lo tanto es importante tener en cuenta esto para no ocasionar, digamos, algo contradictorio al mejoramiento del paciente o al efecto positivo que queremos lograr. Por lo tanto, se denominan respuestas al ejercicio a los cambios súbitos y temporales que ocurren cuando se realiza el ejercicio y desaparecen rápidamente después de finalizado el mismo. Estas respuestas van a ser variables en función a condiciones genéticas y preparación física del individuo, así como en su estado de salud. Es lo que habíamos dicho. Son pacientes y que como tal necesitan una dosificación, un tipo de ejercicio y valorando siempre el estado del paciente para no tener efectos o respuestas negativas. Entonces vamos a ver que durante la realización del ejercicio vamos a encontrar que vamos a tener un aumento del consumo máximo de oxígeno. A nivel locomotor vamos a tener que favorece la entrada de calcio a los huesos y el efecto mecánico de la tracción estimula su formación. Entonces es una forma también o una alternativa para el tratamiento de alguna manera de la osteoporosis, por ejemplo. También fortalece los ligamentos, hay un incremento del grosor del cartílago, un incremento de la fuerza muscular y de la masa muscular, o sea, un crecimiento de esta, un aumento en el número y tamaño de las mitocondrias y hay un mayor contenido de enzimas oxidativas y energía preferentemente a través de los ácidos grasos. Y la energía se da preferentemente a través de los ácidos grasos. A nivel cardiovascular vamos a tener una menor frecuencia cardíaca y una presión arterial. Vamos a tener un aumento en el umbral de angina, incremento de la circulación colateral coronaria, aumento del volumen sanguíneo y de la hemoglobina, aumento en el rendimiento cardíaco y va a haber una disminución del consumo de oxígeno miocárdico y una disminución de la velocidad de conducción. Entonces, si vamos a tener todas estas respuestas, tenemos que conocer un basal del paciente al que vamos a prescribir. Este ejercicio está relacionado no solamente para lo que son ejercicios de musculatura, de potenciación, estamos hablando de programas de rehabilitación respiratoria, de rehabilitación cardíaca. Entonces tenemos que primero hacer la identificación en qué nivel, en qué riesgo se encuentra el paciente, ¿no? Para poder aplicar la dosis exacta y correcta. A nivel hemático vamos a tener un descenso del colesterol total,
de la LDL y los triglicéridos, un aumento de la HDL y un mejor control de la glicemia en los diabéticos. Va a haber una disminución. Aquí, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, tenemos que ver con qué glucosa o con qué glucosa, con qué nivel de glucosa está entrando al ejercicio, ¿no? Porque podríamos tener un evento negativo y que produzca una hipoglicemia. Una disminución de la agregabilidad plaquetaria y un aumento de la actividad fibrinolítica, ¿no? A nivel de respiratorio, vamos a tener una disminución del trabajo respiratorio, un aumento de la eficiencia respiratoria, una mejora en la cinética diafragmática, tan venida tan estudiada o tomada en cuenta, perdón, en esta pandemia que hemos tenido, en donde muchas veces no se ha trabajado sobre los tipos de respiración y bueno, ha tomado un protagonismo lo que vendría a ser la respiración diafragmática. Y a nivel psicológico, disminuye la ansiedad y la depresión y aumenta la autoconfianza y bueno, las ganas de vivir. Otros efectos vamos a tener que aumenta la función tiroidea, la hormona de crecimiento, la tolerancia al estrés, el número de hematíes y el volumen sanguíneo. Lógicamente esto se cuantifica en un estudio hematológico y va a disminuir la incidencia de las arritmias, la hipersecreción neurohormonal, la hipersecreción de las catecolaminas, aumento de la fortaleza a la ruptura de los huesos, por lo que habíamos mencionado anteriormente, que mejora la fijación, y de los ligamentos y los tendones por la flexibilidad que se logra, ¿no? El rechazo de los alimentos grasos y la mejora, lo que sí es verdad, la mejora de la calidad del sueño. En cuanto a los rechazos de los alimentos grasos, lo reportan, pero entonces la prescripción del ejercicio desde el punto de vista de la actividad física, fíjense, en un estado de actividad base, en el lado izquierdo, vamos a ver cómo este beneficio llega a una curva dosis de respuesta que es bastante positivo, ¿no? En donde A va a ser el sedentarismo, B va a ser moderadamente activo y C activo. Entonces vemos que efectivamente hay una respuesta positiva. Y acá tenemos algunas actividades que desarrollamos regularmente, ¿no? Como por ejemplo, lavar y encerar un carro por 45 a 60 minutos, ¿qué qué intensidad de trabajo se hace, ¿no? Entonces, vemos desde los menos vigorosos hasta los más vigorosos, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, subir caminando escaleras por 15 minutos. Y dentro de esto nosotros podríamos escoger algunos de estos ejercicios que se hacen dentro de actividades que se hacen dentro de la vida diaria para poder de repente sugerir o recomendar, ¿no? O por lo menos tener un parámetro de qué tipo de ejercicio realiza la persona que nos está, el paciente que está viniendo a la consulta. Acá tenemos una pirámide en donde nos va a dar todas las pautas de la intensidad del ejercicio que se realiza con todas las actividades y si estas se realizan esporádicamente o con forma más frecuente, ¿no? Y también involucra mucho el estado mental del paciente. Bueno, se dice que hay dos diferencias en lo que vendría a ser la actividad física y el ejercicio.
Hablamos como actividad física a cualquier movimiento corporal producido por el músculo esquelético que resulta en gasto energético, lógicamente, ¿no? Como por ejemplo ir a comprar a la tienda de 2 cuadras lejos de mi casa. Entonces, es una actividad física que no está medible, que no tiene una programación exacta, ¿no? Esta actividad física puede convertirse en moderada si esta actividad que resulta con un gasto energético de 150 a 200 kilocalorías por día, pero para esto ya tendrá que estar solamente está relacionada con una actividad física no determinada, no programada, ¿no? Sin embargo, el ejercicio, a diferencia de la actividad física, hablamos de aquella actividad física planificada, ¿no? Estructurada y repetitiva y dirigida hacia un fin. Es como dar una medicación, ¿no? Tenemos un objetivo, ¿no? Y esa tiene que estar planificada. Usted tiene que hacer ejercicio mínimo para empezar 150 minutos a la semana para llegar a un tiempo de 300 minutos a la semana, ¿no? Y vamos a tener en esta un objetivo, ¿no? Un objetivo. Por lo tanto, tiene que estar estructurada, tiene que ser repetitiva, hacer la misma rutina y tiene que ser dirigida a un fin. Como les había dicho, la dosificación y el tipo de ejercicio que vamos a indicar va a estar dirigida, puede ser para bajar de peso, para mantener mi musculatura, para mejorar mi fuerza muscular, para reeducación de la postura, puede ser para activación motora. Entonces, tiene que estar planificada, dosificada y estructurada de tal manera que logremos un fin. La aptitud física ya viene a ser más bien el conjunto de atributos que las personas poseen o alcanzan relacionadas con la habilidad para llevar a cabo las actividades, como más o menos el acondicionamiento. Y esta actitud física, generalmente los pacientes que nos visitan, no es la adecuada, ¿no? Entonces, dentro del programa de rehabilitación, hablamos, por ejemplo, de lo que vendría a ser el acondicionamiento muscular. Entonces, el ejercicio es una actividad física programada, realizada en forma repetitiva para desarrollar o mantener en forma la aptitud física para mantenerse en forma, ¿no? La aptitud física es la capacidad para realizarlo, es la que habíamos dicho que a veces en los pacientes, por el tipo de patología, pueden estar desacondicionados, ¿no? O pueden tener una actitud física no muy buena. Entonces, acá yo agregaría, por ejemplo, que tiene que ser dosificada y sobre todo por el tipo de pacientes que tenemos en la consulta. Las condiciones para que el ejercicio sea productivo son estas de acá. La decisión más importante es hacerlo, quererlo hacer. Las sesiones acá van a variar, depende de la condición en la que se encuentre el paciente. Si estamos un paciente en una fase 1, por ejemplo, es un paciente que vamos a trabajar con los MEDs y lógicamente no le vamos a decir que haga de 20 a 45, es un ejercicio dirigido, ¿ya? Planificado, estructurado. Y bueno, pero esto es más que todo para el tema de una actividad física libre, ¿no? Entonces, puede ser que como pautas generales empiece lentamente los primeros 5 a 10 minutos y el ejercicio que demanden grandes grupos musculares, como por ejemplo los miembros inferiores. Enfriarse al final del ejercicio con disminuir gradualmente la intensidad, de preferencia no pararse en seco, sino ir disminuyendo. Si estoy corriendo, entonces voy a bajar la intensidad para poder de alguna manera equilibrar todas mis constantes. Ahora, para aumentar la fuerza muscular, como habíamos visto, ya desde el punto de vista
relacionado con los pacientes, vamos a ver ejercicios que demanden mayor esfuerzo, pero siempre dosificando, ¿no? Bueno, y la resistencia puede acumularse mediante la repetición, la cual significa incrementar el número de veces. Acá lo que yo tendría que rescatar o puntualizar es que antes de nosotros, por ejemplo, pasar a aumentar fuerza, resistencia, todo, tenemos que hacer un análisis de todo el sistema en general, ¿ya? ¿Para qué? Para no hacer efectos adversos, ¿no? Porque hay muchos planes de programas de rehabilitación que se le aplica a los pacientes y el paciente a veces viene peor. Y es que muchas veces no hemos hecho una buena evaluación, ¿no? Algo está fallando en ese plan de rehabilitación, para que el paciente de repente ha sido muy intenso, de repente no hemos hecho una buena evaluación en cuanto a su postura, y entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando vamos a hacer la prescripción de un ejercicio. De los diferentes músculos, miren. En sí, el ejercicio terapéutico entonces es la prescripción del movimiento corporal para corregir un deterioro, mejorar la función musculoesquelética o mantener el estado de bienestar, ¿no? Se indicará para músculos específicos, de acuerdo a la evaluación, en las partes del cuerpo o para lograr acondicionamientos o quizás preparación para el fortalecimiento, y generalmente van a estar relacionadas en restaurar algún problema, puede ser biomecánico o de estructuras como tendones o músculos, ¿no? Para mejorar la condición física y la funcionabilidad del paciente. Dentro de los ejercicios terapéuticos tenemos que pueden estar dirigidos a las más frecuentes, que son las patologías musculoesqueléticas, otras que son de reeducación, de coordinación y equilibrio, como para las enfermedades de Parkinson, eso ya de tipo central, para la osteoartrosis, que vendría a ser inicialmente detectar cuál es la alteración biomecánica o osteomuscular que como prevención para evitar el daño estructural que ya se da en la osteoartrosis, ¿no? También en los defectos posturales, ver el balance muscular, la memoria de las praxias, la activación de los músculos, tanto de los diferentes segmentos. En caso de síndromes dolorosos como las lumbalgias y los hombros dolorosos, y en la osteoporosis, que habíamos hablado anteriormente acerca de qué ejercicios puede ayudarnos a contrarrestar esta patología. Y en cuanto a las secuelas neurológicas, estamos hablando básicamente de técnicas especiales que sirven para reeducación motora. Entonces acá tenemos que los objetivos es mejorar la capacidad ventilatoria del paciente, mejorar la postura, mejorar la fuerza muscular, disminuir las contracturas, mejorar la funcionalidad de los rangos articulares, disminuir las rigideces, mejorar la coordinación dependiendo de la patología, disminuir el dolor, mejorar en general. Los objetivos son estos. Y acá tenemos pacientes haciendo una actividad en forma grupal, ya más de mantenimiento, porque ya habíamos dicho que la prescripción del ejercicio será en forma individual y dependiendo de lo que
de la valoración del paciente, ¿no? Estos ejercicios grupales que los hacemos en el servicio básicamente están para mantener, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos trabajando en lo que es coordinación y propiocepción, en donde el paciente hace una mono de la descarga monopolar. Aquí estamos trabajando todo lo que son músculos de los miembros superiores, probablemente en lo que es rehabilitación cardíaca. Aquí de coordinación, pues se están mirando, miren, es un grupo de pacientes adultos mayores. Bueno, son las actividades que se realizan en el servicio y acá, por ejemplo, estamos haciendo estiramientos de todo lo que son músculos de la región dorso-lumbar y también un poco de estiramiento del tensor de la fascia lata. Entonces, en general, lo que tenemos que tener en cuenta es que en lo que viene a ser la prescripción del ejercicio, siempre tenemos que ver frente a qué paciente estamos, ¿no? Para hacer una dosificación adecuada, una prescripción de determinado ejercicio, el objetivo de esa prescripción y tener un seguimiento que nos permita de alguna manera, porque estos programas, por ejemplo, no se desarrollan pues en 10 sesiones, 20 sesiones. Ustedes saben que para lograr objetivos como por ejemplo fortalecimiento, generalmente son 6 meses por lo menos, ¿no? Pero por eso tenemos que tener un seguimiento, ¿no? Apuntando siempre cómo encontramos al paciente y cómo va evolucionando. Muy bueno. Bien, esto sería lo que es la prescripción. En otro momento vamos a hablar específicamente de los tipos de ejercicios. ¿Alguna pregunta? Hola. Ignacio, ¿estás por ahí? ¿Alguna pregunta, alumnos? Creo que no hay preguntas, doctor. Muy bien, entonces, algunos grupos hemos tenido algún inconveniente para lo que es la asignación del médico, del docente de prácticas, y lo debemos estar solucionando en esta semana. Muy bien, buenas tardes entonces. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.